Hola a todos. La historia de esta noche trata de cómo un pequeño acto de traición se convirtió en algo mucho más grande si disfrutan de las historias de venganza al estilo de la vida real donde el menos favorecido gana. No olviden darme gusta, suscribirse y comentar desde donde están mirando. Los leo todos ahora, sírvanse algo de beber, pónganse cómodos y comencemos. El día que todo comenzó fue un jueves, un día mundano. Fácil de olvidar, excepto por el repentino y ardiente calor de la secadora de la lavadora. Yo, Sofía R., estaba haciendo la colada post-vacacional, el olor familiar, ligeramente salado de la playa, se aferraba a la ropa de David. Acababa de regresar de lo que llamó un viaje de consultoría de emergencia a San Diego. Estaba sacando sus pantalones de traje de la secadora cuando un destello de color me llamó la atención. Un pequeño trozo rectangular de papel fotográfico se había deslizado de su bolsillo interior de la chaqueta y se había conservado, milagrosamente, por la tela pesada. Supe al instante que no debía mirar, que este era el momento en que mi ignorancia voluntaria, la cómoda niebla mental en la que había vivido durante 10 años de matrimonio, estaba a punto de disiparse. Pero el impulso, esa profunda y animal necesidad de verdad, fue más fuerte que mi autoconservación. Mis dedos, todavía húmedos por el calor grisillo, temblaron mientras lo recogía. Era una fotografía, ligeramente desvanecida por los bordes debido a la exposición al agua, pero dolorosamente clara. David sonriendo ampliamente, sosteniendo a un niño pequeño de cabello rubio en un brazo, su otro brazo alrededor de una mujer que no reconocí, una mujer con ojos que reflejaban el tono azul del mío. No era un retrato familiar, era una familia, su otra familia. Me tambaleé hacia atrás, apoyándome en el metal frío de la lavadora. El aliento se me escapó, no por la ira, sino por una vertiginosa sensación de confusión. Esto no era un error de borrachera, no una aventura de una noche. Esta imagen mostraba una intimidad casual, el tipo que se gana con los años, una escena robada directamente de la vida que pensé que compartíamos. ¿Cuánto tiempo, David? La pregunta no salió como un grito, sino como un susurro silencioso, y, paralizado en el vacío cuarto de lavado, todavía podía sentir el peso fantasma de su equipaje, el beso diligente que me había dado hacía solo unas horas. Todo era una actuación, una obra de teatro de una década en la que yo era la actriz de reparto, la ajena. El miedo se solidificó en una sola y fría gota de determinación. Con cuidado, meticulosamente, alisó la fotografía y la deslicé en el compartimento con cremallera de mi propia cartera. La evidencia estaba asegurada. Pero la verdadera evidencia, la evidencia que importaba, era lo que seguía. Esa noche, David seguía operando en su ritmo suave y habitual, el viajero cansado, ligeramente distante, concentrado en los correos electrónicos, mientras se cambiaba para acostarse. Revisó sus bolsillos. Observé desde el umbral, mi corazón golpeando contra mis costillas, un tamborileo que señalaba el comienzo de una guerra. Se quedó quieto. Su mano palmeó el bolsillo vacío de su chaqueta de traje una vez, 2 veces. Sus ojos, generalmente tan confiados, se dirigieron a la cesta de la ropa. Luego a mí. Su rostro, normalmente una máscara de calma competencia, se drenó de color. Se movió hacia el cesto de la ropa, sacando la chaqueta, sus movimientos volviéndose frenéticos, su respiración corta. Rasgó los bolsillos al revés, buscando. El pánico en sus ojos era tan profundo, tan crudo, que confirmó cada una de las horribles sospechas que la foto había plantado. Finalmente, se giró hacia mí, su voz tensa ya normalmente baja. Sofía, ¿has visto una foto pequeña? Una foto de un cliente, creo. Muy importante. Su uso de la palabra cliente fue el insulto que finalmente me sacó de mi shock. No solo estaba mintiendo, me estaba tratando como una empleada fácilmente descartable. Sostuve su mirada, mi rostro un lienzo en blanco cuidadosamente construido. No, David, respondí, mi voz firme. Quizás un poco demasiado dulce. No he visto nada más que calcetines mojados. ¿Revisaste tu maletín? Últimamente pareces distraído. Mi corazón gritaba, tengo tu verdad aquí mismo, cobarde, pero no le di nada. Tenía que conocer el alcance completo del campo de batalla antes de disparar un solo tiro. Su búsqueda desesperada continuó, y por primera vez en vuestro matrimonio no vi a mi pareja, sino un depredador que sabía que estaba siendo cazado. La cacería había comenzado.
Y él ni siquiera sabía que había dejado el rastro. El sabor metálico de la sospecha de la noche anterior era ahora un regusto constante y amargo. David se fue temprano a sus reuniones matutinas. Su beso de despedida, aterrizando torpemente cerca de mi oreja. Todavía estaba nervioso por la foto y su culpa se aferraba a él como colonia barata. Mi tarea, la sombría misión de Sofía R., era desmantelar la fachada de 10 años de nuestro matrimonio, pieza por pieza meticulosa, y comprender la arquitectura de su engaño. Habíamos construido una vida basada en puntos de referencia. El álbum de bodas meticulosamente curado, la cuenta de ahorros conjunta con un saldo saludable, los muebles de estilo mid-century y Madden, de buen gusto y el círculo social que envidiaba nuestra estabilidad. David, un consultor de negocios senior, era la definición de éxito, trajes elegantes, bonos trimestrales y la capacidad de articular nuestro plan de 5 años con una precisión inquietante. Y yo, una diseñadora gráfica freelance, era la esposa inteligente y solidaria, el ancla silenciosa. Pero una vida perfecta necesita cimientos perfectos. Y los suyos estaban construidos sobre arena. Me senté en mi escritorio elegante y minimalista esa mañana. No para trabajar en logotipos de clientes, sino para crear un nuevo archivo, Operación Apagón. Mi primer paso no fue un arrebato emocional, sino un análisis forense. Saqué las fotos del viaje a San Diego. El que él insistió que era fan de Mentel para asegurar un contrato de infraestructura importante. Me había enviado tomas panorámicas de la costa, fotos de salas de conferencias sosas y una selfie donde se veía agotado y triunfante. Ahora, al mirarlas, no vi agotamiento, sino un hombre estirado entre dos realidades. Recordé una conversación de hace 6 meses, estábamos debatiendo un viaje de fin de semana y sugerí ir al norte. Lo descartó al instante, la negativa demasiado aguda, demasiado inmediata. No puedo, Sofía. Tengo ese enorme informe que entregar el lunes, y necesito aislamiento absoluto. Aislamiento. Ahora me di cuenta de que aislamiento era una casa pequeña en un suburbio cercano, con un columpio y un niño pequeño de cabello rubio. El descaro, la nervadura audaz, me retorció un nudo en el estómago. No solo estaba cometiendo adulterio. Estaba gestionando una economía sumergida de emociones y finanzas justo bajo mis narices. Abrí los extractos de nuestra tarjeta de crédito conjunta en línea. David siempre sostuvo que él manejaba los gastos grandes, una excusa conveniente. Filtré las transacciones por ubicación. La mayoría eran predecibles, estacionamiento en el aeropuerto, boletos de avión premium y cenas caras con clientes. Pero, luego me topé con un patrón que estaba completamente fuera de lugar para el David que conocía. Había cargos semanales de una cadena de supermercados específica. Una tienda que no estaba cerca de nuestra casa ni de su oficina en el centro. No eran grandes, de $60 a $80 cada uno, pero eran consistentes, siempre un sábado por la mañana. Mi David comía fuera con clientes o se saltaba el desayuno. No compraba pollo a granel y productos orgánicos semanalmente. Esta era la lista de compras de una familia. Noté el código postal asociado con la tienda. Era el mismo suburbio que acababa de asignar mentalmente a su aislamiento. Un destello de ira cruda y abrasadora finalmente rompió mi escudo analítico. No solo rompió la promesa del matrimonio. Fabricó todo el mundo en el que vivo, pensé, apretando la mandíbula tan fuerte que me dolían los dientes. Había tratado nuestra vida juntos como un marcador de posición. Un cómodo escenario desde el que lanzó su vida real. Me veía como una conveniencia, no como una compañera. Pasé a su historial de viajes, cruzando sus viajes de emergencia con los cargos. El viaje a San Diego fue de 7 días. Sin embargo, los recibos mostraban una transacción en una gasolinera un llenado 3 días después del viaje, a 40 millas al este de nuestra ciudad. En ningún lugar cerca del aeropuerto su ubicación de negocios reportada. Era una grieta pequeña y perfecta en su elaborada fachada. No había volado de inmediato. Había conducido a algún lugar localmente primero, luego había regresado, luego quizás se había ido. O tal vez nunca fue a San Diego. Tal vez solo necesitaba una semana de vida ininterrumpida con su otra familia. Imprimí los extractos de la tarjeta de crédito y las fotos de San Diego. La evidencia era fría, dura e innegable. Doblé los papeles cuidadosamente y los coloqué en un cajón junto a la fotografía desvanecida.
La imagen del niño sonriente era la daga, pero el rastro de papel financiero era el veneno lento. Me di cuenta de que mi venganza no podía ser una pelea desordenada. Tenía que ser un desmantelamiento total y estratégico. Él había construido su mundo sobre principios de negocios. Y yo lo derribaría con el mismo rigor. No lo confrontaría, hasta que tuviera cada punto de apalancamiento. Yo no era solo una esposa traicionada, era una oponente calculadora. La investigación había pasado de una reacción emocional desesperada a un proyecto altamente sistematizado. Como diseñadora gráfica, mi mente estaba cableada para patrones. Cuadrículas inconsistencias. Las mentiras de David eran simplemente un layout mal diseñado. El dolor emocional todavía estaba allí, un dolor sordo y pesado, pero ahora estaba canalizado en pura, fría concentración. Sofía R. ya no estaba llorando, estaba compilando David. Sintiendo mi cambio, se volvió inquietantemente. Solicitó. Trajo flores a casa, lirios, a los que soy ligeramente alérgica, y sugirió una noche de películas. Era su forma de intentar restablecer el equilibrio emocional que sentía que se deslizaba. Una maniobra clásica del hombre culpable que intenta compensar en exceso. Acepté los gestos con una sonrisa forzada y plácida, sabiendo que cada uno de sus intentos de normalidad era solo más datos que confirmaban su profundo engaño. Mi enfoque para esta etapa fue su calendario oficial, el que compartía conmigo en una cuenta familiar, La Verdad Digital. Siempre había pregonado la transparencia, así que tenía acceso completo. Saqué el horario para los próximos 3 meses. Estaba plagado de entradas profesionales predecibles, reunión de revisión Q3, presentación al cliente, Cinity. Por supuesto, martes por jueves, viaje. Las entradas de viaje siempre eran vagas, siempre justificadas por su papel de consultoría de alta presión, pero luego me concentré en las anomalías, específicamente el largo fin de semana de Acción de Gracias en noviembre. Siempre lo habíamos pasado con mis padres, una tradición de la que él se quejaba constantemente, pero que nunca se atrevía a saltarse. Este año, sin embargo, el calendario mostraba una entrada bloqueada de jueves a domingo. Cena con clientes. Inicio del equipo de Singapur. Mi primera reacción fue un bufido de risa cínica, una reunión de inicio para un equipo de Singapur, que requería 4 días completos, comenzando el Día de Acción de Gracias. El puro absurdo era una flagrante bandera roja. Su compañía, una multinacional masiva, era estricta con respecto a los días festivos públicos estadounidenses. Nadie trabajaba esos días a menos que fuera una emergencia genuina de nivel C-suite, y un inicio no era una emergencia, era un evento programado. Inmediatamente accedí al calendario de días festivos internos de sus empleados de la compañía, que había marcado años atrás al planificar nuestra primera Navidad como pareja casada. Confirmado, Acción de Gracias. Era un cierre obligatorio a nivel de toda la compañía. El inicio de Singapur de David era una fabricación total. Me di cuenta de que no solo estaba planeando unas horas fuera, estaba planeando pasar 4 días completamente inmerso en su otra vida. Este descubrimiento ya no se trataba de unos pocos momentos robados. Se trataba de días festivos robados. Hitos robados y una decisión deliberada de excluirme de las partes más fundamentales de una vida compartida. Tomé una captura de pantalla de su entrada de calendario compartido y la guardé junto con el calendario de días festivos en mi archivo Operación Apagón. El siguiente detalle, pequeño pero condenatorio, estaba enterrado más profundamente en el mes anterior. David tenía una cita recurrente todos los viernes a las 3 p.m. etiquetada como verificación financiera. Siempre se suponía que era una llamada remota. Nunca la había cuestionado, pero revisé su historial de ubicación que había activado recientemente en nuestra aplicación de seguimiento familiar compartida bajo el pretexto de seguridad. Durante los últimos 4 viernes, precisamente a las 2:50 p.m. Su teléfono había estado estacionario en una dirección ubicada en el mismo código postal, sospechoso de los recibos de la compra y los documentos de la hipoteca. La dirección de la otra mujer. No estaba revisando sus finanzas, me di cuenta, la fría furia solidificándose en una piedra en mi pecho. Estaba revisando su otra vida. Todas las semanas, lo imaginé.
El profesional consumado, sentado en su segunda casa, tal vez ayudando al niño con la tarea o simplemente jugando con el niño mientras me decía que estaba en una conferencia telefónica. La idea de su doble vida, la forma tranquila y metódica en que la manejaba, hizo que mis manos temblaran. Entendí entonces que David no era un hombre que se equivocaba. Era un hombre que planeaba su engaño con el mismo rigor con el que planeaba las estrategias de sus clientes. Necesitaba recopilar información sobre la otra mujer, la madre de su hijo. No por celos, sino porque era un componente clave en la estructura de David. Busqué en el código postal y luego crucé los registros de impuestos a la propiedad, una base de datos disponible públicamente. Encontré la dirección y, críticamente, el nombre que figuraba en la hipoteca. Elena M. tenía su nombre, su ubicación y la confirmación de que estaba financieramente vinculada a David a través de los documentos de la hipoteca a los que aún no había podido acceder por completo. La discrepancia del calendario fue la prueba final de que toda su vida profesional se estaba apalancando para financiar y ocultar su traición personal. La trampa estaba puesta, pero necesitaba saber más sobre la presa antes de poder activarla. El peso de la verdad, la fotografía, los recibos de la compra. La entrada sospechosa de Acción de Gracias se estaba volviendo físicamente insoportable. Para Sofía R., dormía menos, cada sonido menor en la casa me despertaba. Me había transformado de una esposa contenta a una detective muy tensa. Y sabía que no podía mantener esta distancia helada para siempre. Mi estrategia exigía paciencia, pero mi núcleo emocional clamaba por liberación. Necesitaba que David confirmara, con sus propias palabras, su capacidad de engaño deliberado. Era hora de la primera confrontación calculada, diseñada no para obtener una confesión, sino para probar sus defensas. Elegí un domingo por la mañana. La casa estaba tranquila, llena del perezoso aroma del café recién hecho. David estaba leyendo la sección de negocios del periódico, una imagen de tranquilidad doméstica que ahora me parecía monstruosamente falsa. Serví 2 tazas de café, dejando la suya con un tintineo pequeño, casi imperceptible, que sonó ensordecedor en el silencio. David, comencé, manteniendo mi voz baja y conversacional. Estaba mirando el calendario. Noté el inicio del equipo de Singapur durante Acción de Gracias. 4 días, ¿en serio? Eso parece intenso, incluso para ti. Él no levantó la vista de inmediato. Tomó un sorbo lento de café, sus ojos aún escaneando el índice bursátil. Este retraso, esta pausa fraccionaria, fue su señal. Estaba construyendo la mentira, sí. Lo es, dijo finalmente, dejando el periódico lo suficiente como para mostrar sus ojos. Estaban vigilados, pero tratando de proyectar profesionalismo cansado. El mercado asiático está explotando. Necesitan una sesión de estrategia integral y con la diferencia horaria, tenía sentido bloquear los días festivos. Estaremos trabajando horas brutales. ¿Sabes cómo es la firma? Lo sé, respondí, sentándome frente a él, inclinándome ligeramente hacia adelante. Mi mirada estaba fija en la suya, buscando el atisbo de culpa, pero revisé el horario de vacaciones de la compañía. Toda la firma está cerrada el jueves y el viernes. Tu acceso al correo electrónico está incluso restringido. Un inicio en un cierre de compañía. Obligatorio. La fachada casual se desvaneció. Su mandíbula se apretó. Y el periódico susurró ligeramente mientras su agarre se cerraba involuntariamente. Él no parpadeó. El cambio en su comportamiento fue instantáneo y agresivo. No era la mirada de un hombre atrapado. Era la mirada de un hombre acorralado preparado para luchar sucio. Sofía, ¿qué estás implicando exactamente? Su voz había bajado una octava. El tono escalofriantemente profesional está sugiriendo honestamente que estoy mintiendo sobre una reunión de negocios. Mantuve mi tono tranquilo y medido, lo que solo pareció intensificar su pánico interno. Estoy pidiendo claridad, David, parece que este viaje no es lo que dices que es. Se siente sospechoso. No hemos faltado a unas vacaciones con mi familia en 10 años. Se puso de pie, arrojando el periódico al sofá con un sonido agudo y resentido. ¿Sospechoso? Esto es ridículo. Estoy manteniendo a esta familia. Mi trabajo no se limita a un horario. Sofía, estoy haciendo malabares con millones de dólares en cuentas, volando a través de zonas horarias, y me estás interrogando sobre un calendario de días festivos. Comenzó a caminar, usando el movimiento físico para inyectar fuerza a su indignación, fabricada.
Esto es lo que sucede cuando tienes demasiado tiempo libre. Fabrica drama. ¿Sabes qué? Detesto las vacaciones con tus padres, pero voy. Si necesito un día de acción de gracias para establecer una relación de mercado crítica, lo tomaré. Eso se llama ser responsable. No sospechoso. Su estrategia era de libro de texto, desvío agresivo y proyección emocional. Estaba atacando mi carácter y mi percepción para evitar discutir los hechos. Estaba tratando de convertirme en el problema, sabía que mentiría, pero no sabía que intentaría manipularme con una convicción tan viciosa. Pensé, dándome cuenta de la profundidad, de la guerra psicológica de la que era capaz. Presioné un último punto, no sobre el viaje, sino sobre el panorama general. ¿Y los cargos de la tarjeta de crédito en el código postal Maplewood? Las facturas de supermercado regulares que no coinciden con nuestro consumo, su congeló a mitad de la caminata. No esperaba que conectara esos puntos. Su recuperación fue torpe esta vez. Maplewood, de eso es. Ahí es donde ocasionalmente me reúno con el equipo Init para almorzar. Usan una pequeña delicatessen allí. Para Keating, a veces hago un recado rápido de vuelta. Auditas cada centavo que gasto. Sofía, esto está cruzando una línea. Necesitas confiar en mí. Este nivel de sospecha es corrosivo para nuestro matrimonio. El interrogatorio falló en extraer la verdad, pero tuvo éxito en revelar algo mucho más importante: la absoluta determinación de David por la mentira. Nunca confesaría. Usaría cada arma psicológica que poseyera para proteger su segunda vida. Me di cuenta entonces de que no podía simplemente dejarlo. Tenía que desmantelar por completo el mundo cuidadosamente construido que tanto valoraba, su reputación y su carrera. Le ofrecí una disculpa falsa, una rama de olivo que sabía a ceniza en mi lengua, solo para terminar la tensión. Pero mientras me alejaba, ya no era la esposa herida, era la estratega con una innegable y mortal nueva resolución. Sus defensas eran altas. Pero ahora sabía exactamente cómo luchaba. La línea fue cruzada, no por mí, sino por el peso de su engaño calculado. La farsa emocional que interpreté después del fallido interrogatorio de David duró 3 semanas agonizantes. Perfeccioné el papel de la esposa ligeramente herida, pero finalmente perdonadora, asegurando que David creyera que su agresiva desviación había funcionado. Se relajó, su guardia bajando lo suficiente para que yo ejecutara la fase más crítica de Operación Apagón, la obtención de la prueba definitiva e irrefutable, la fotografía desvanecida, las mentiras del calendario. Los informes de gastos eran circunstanciales. Necesitaba certeza científica. Necesitaba la prueba de paternidad. Mi experiencia como diseñadora gráfica, por extraño que parezca, fue mi ventaja. Mi oficina estaba en una habitación separada, llena de equipos especializados de impresión y digitales, dándome una base de operaciones perfecta y privada. Sabía exactamente dónde guardaba David sus artículos esenciales, un neceser de cuero negro específico que usaba para todos sus viajes. Esperé a un lunes en que se fue temprano para un supuesto viaje nocturno a Boston. En el momento en que la puerta principal hizo clic al cerrarse, fui a su armario. Encontré el neceser. Su familiar aroma masculino a cedro y crema de afeitar de repente me resultó nauseabundo. Extraje con cuidado su caro cepillo de dientes de plata grabado, colocándolo en una bolsa de plástico estéril. Un solo pelo oscuro atrapado en las cerdas de su cepillo para el cabello también fue recogido meticulosamente. El proceso de pedir el kit de prueba de paternidad casero fue frío y eficiente. Usé un teléfono desechable y una dirección virtual para asegurar que ningún rastro de papel condujera de vuelta a mí. El kit llegó 4 días después, irónicamente disfrazado en una caja marrón lise que contenía material de oficina. El verdadero desafío era obtener la muestra de ADN del niño. Tenía su nombre, Leo, por una inscripción en la parte posterior de la fotografía. Tenía la dirección de Elena. Fue una aterradora y desgarradora invasión de la privacidad, pero necesaria para la justicia que buscaba. 2 días después, conduje al suburbio de Maplewood, mi corazón martillando un ritmo caótico contra mis costillas. Llevaba gafas de sol oscuras y un sombrero. Sintiéndome como una caricatura de una espía, me estacioné a varias cuadras de la dirección, 1424 Willow Creek Lane. Me senté y observé, presenciando el ballet mundano de su vida doméstica. Un pequeño y vibrante columpio azul se alzaba en el patio trasero perfectamente cuidado.
Todo era tan normal, tan dolorosamente real finalmente. La oportunidad se presentó. Elena sacó la minivan plateada de la entrada, Liu asegurado en su asiento de automóvil, dirigiéndose, supuse, a preescolar. Esperé 5 minutos. Luego, me acerqué a la casa. Había notado un cubo de reciclaje desbordante cerca de la acera. Una fuente clásica y de baja tecnología. Me dio asco el acto, pero el recuerdo de las mentiras engreídas de David alimentó mi determinación. Al alcanzar el interior del cubo, encontré lo que necesitaba, un palo de piruleta descartado, a medio comer, su envoltura pelada. Todavía pegajoso. Una fuente perfecta y valle de saliva y células de la mejilla del niño. Lo sellé inmediatamente. En el segundo tubo de recolección, mis manos temblando no por miedo, sino por la violación del momento, las muestras fueron enviadas esa tarde. La espera agonizante de los resultados fue la peor parte. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto de David que fingía preocupación por mi mal humor reciente. Se sentía como sal frotada en una herida abierta. Respondí con fría brevedad, contando los días hasta que llegara la verdad, innegable y absoluta, finalmente. Llegó el correo electrónico. La línea de asunto era clínica, resultados de la prueba de ADN adjuntos, hice clic en el archivo adjunto, el silencio en mi oficina era absoluto, excepto por el zumbido del ventilador de mi computadora. Leí la sección de análisis, la jerga técnica se volvió borrosa hasta que encontré la conclusión. Resaltada en negrita, probabilidad de paternidad 99.999%. El aire salió de mis pulmones y el documento digital nadó ante mis ojos. Se acabó. La mentira, la duda, la ansiedad interminable, todo reemplazado por una losa sólida y cristalina de verdad. No solo conoció a alguien. No solo engañó. Había creado una segunda vida y un segundo hijo, mientras mantenía la ilusión perfecta conmigo. Imprimí los resultados. Colocando la única hoja de papel dentro de una carpeta de manila nítida, no lloré. No había espacio para lágrimas. Solo, había una profunda y escalofriante sensación de claridad. No solo me traicionó, me robó mi tiempo, mi devoción y mi oportunidad de una verdadera asociación. Y por eso, pagará no con emoción, sino con todo lo que más valora, me prometí. El papel crujiendo ligeramente en mi agarre. David regresaba a casa mañana. Todavía. Pensaba que estaba a salvo. No lo estaba. El punto de inflexión había sido alcanzado. Ya no buscaba la verdad, estaba preparando el golpe final. La confirmación de la prueba de paternidad era la clave. Pero los documentos hipotecarios eran la caja fuerte que contenía los verdaderos motivos de David. La mentira no era sobre el amor, era sobre activos, tiempo y control. Sofía R. necesitaba confirmar que David no solo había engendrado un hijo fuera de nuestro matrimonio, sino que estaba activa y financieramente construyendo un patrimonio completamente separado. Uno que amenazaba nuestro futuro compartido. Utilicé el nombre y la dirección que había obtenido. Elena M., 1424 Willow Creek Lane, Maplewood. Dado que la búsqueda anterior solo me había dado la lista de registros de impuestos públicos, necesitaba acceder a la nota hipotecaria real para confirmar la participación de David y el alcance de su drenaje financiero. Esto requería un nivel de acceso que él había custodiado celosamente, nuestro portal financiero conjunto, específicamente. Las llaves de la caja de seguridad. David siempre guardaba las llaves de la caja de seguridad para nuestra cuenta conjunta en un pequeño cuenco de cerámica pesado en su cómoda, supuestamente para mantenerlas seguras. En realidad, era una prueba. Él creía que era el único que las tocaba. Ese lunes, antes de que se fuera para otro viaje de cliente, hice un tranquilo intercambio, reemplacé la llave real con una en blanco idéntica y perfectamente pesada que había comprado en línea, colocando la llave real en una cadena alrededor de mi cuello, metida debajo de mi camisa. Llamé a mi banco y programé una visita de acceso no programado a nuestra caja de seguridad, alegando que necesitaba recuperar documentos de pólizas importantes. El gerente del banco, al ver mi nombre en la cuenta, apenas parpadeó. Dentro de la pequeña habitación estéril, abrí la caja. Era, como se esperaba, un santuario de nuestra vida, copias de nuestro testamento, certificados de acciones, la escritura de nuestra casa, pero escondido en el fondo, envuelto en una goma elástica. Había un sobre de manila delgado que nunca antes había visto. Estaba titulado simplemente 1424 Willow Creek.
Mis manos temblaban, la llave real todavía fría contra mi piel, mientras sacaba el contenido. Había recibos de transferencias bancarias, documentos de cierre y la prueba irrefutable, un acuerdo hipotecario detallado de compra conjunta. La firma de David, audaz y familiar, estaba en cada página. Justo al lado de la de Elena M., la fecha de cierre fue hace 3 años. No fue un lapso reciente en el juicio, sino una inversión calculada y a largo plazo en una segunda familia. El pago inicial por sí solo, una cifra que me estremeció el estómago. Se obtuvo de una cuenta de inversión separada que David siempre me había dicho que era para su firma de consultoría de jubilación, no para su amante y su hijo. Los números confirmaron la escala de la traición, los pagos de la hipoteca eran significativos. Casi equivalentes a un segundo pago de automóvil, cada mes. Estaba subsidiando toda su vida, no solo visitándolos, sino pagando por ellos. No fue meramente una infidelidad romántica, fue un complejo fraude financiero contra nuestro matrimonio. Nuestro patrimonio compartido y mi seguridad futura. Mientras escaneaba el extracto detallado de activos, una línea me cortó la respiración, una pequeña póliza de seguro de vida, comprada 6 meses después de la casa, nombrando a Elena M. y Liu de R. su nombre completo. Reconociendo su paternidad como beneficiarios. Esa era la leyenda oculta expuesta. David no solo estaba llevando 2 vidas, estaba planificando 2 futuros separados, con la intención de dejarme la cáscara vacía y conveniente de nuestro matrimonio actual, mientras aseguraba la comodidad a largo plazo de su otra familia. Las protegió a ellas, no a mí. Valoró su futuro por encima del mío. Mi lealtad valía menos que un porcentaje en una hipoteca. El pensamiento me atravesó con la precisión helada de un bisturí. Fotografié rápidamente cada página de los documentos hipotecarios, los recibos de transferencia y la póliza de seguro de vida con mi teléfono. No me llevé los originales. Necesitaba que los encontrara exactamente donde los dejó para mantener su ilusión de control. Devolví el sobre, volví a cerrar la caja y salí tranquilamente del banco. Conduje a casa, el peso del sobre de Manila todavía presionando mi memoria. El verdadero motivo de David fue revelado. Necesitaba la respetabilidad y las finanzas compartidas de nuestra vida establecida para financiar la vida secreta y deseada que había construido en Maplewood. Su reputación, su carrera, su firma eran sus posesiones más preciadas y eran las únicas cosas que realmente buscaba proteger. Esto me dio el objetivo exacto para mi venganza. Los documentos fueron la última pieza de evidencia que necesitaba. Ahora, sabía que exponer a quien, con la confirmación de la paternidad y los documentos hipotecarios asegurados. El enfoque de Sofía R. cambió de David a la mujer que compartía su vida secreta. Elena M. sabía que David era el principal arquitecto de la traición, pero Elena era una participante dispuesta que había construido a sabiendas su familia sobre las ruinas de la mía. Necesitaba ver la vida que David estaba financiando y, lo que es más importante, necesitaba evaluar el carácter de Elena. ¿Era una víctima inocente o una cómplice calculadora? Conduje de regreso a Maplewood en una tarde sombría de martes. No quería arriesgar mi cobertura, pero necesitaba el detalle sensorial para solidificar mi plan. Me estacioné calle abajo. Mi automóvil actuando como una cortina. La casa en 1424. Willow Creek Lane era dolorosamente ordinaria, una de 2 pisos de color beige. Un césped cuidadosamente recortado y el infame columpio azul brillando débilmente bajo la luz solar tenue. Después de unos 20 minutos. La puerta del garaje se levantó y apareció Elena. Era más joven que yo, quizás a finales de sus 20, con un rostro amable y abierto y el mismo cabello rubio de Leo. Llevaba pantalones vaqueros sencillos y un chubasquero práctico. Luchando con una bolsa de comestibles y una bolsa de pañales de colores brillantes. Parecía cansada, estresada, normal. Esta normalidad fue una nueva ola de dolor. No era una femme fatale, era solo una mujer creando un hijo, una vida que David había elegido sobre la mía. Entonces, notó algo cerca de su buzón, un paquete grande, quizás una entrega de muebles. Luchó con los comestibles y la bolsa de pañales, sus llaves colgando de su boca. Este era mi momento, salí de mi coche. Mi ritmo cardíaco se disparó, caminé hacia ella rápidamente, componiendo mi rostro en una expresión de anonimato servicial. Disculpe, ¿necesita una mano con eso? Esa caja parece pesada. Elena levantó la vista, sorprendida, pero aliviada. Oh,
Gracias, eres un salvavidas. Es pesada y tengo que tener las manos libres para el bebé dentro. Recogí la pesada caja de cartón. Se sentía como una cuna, una cómoda desmontada, y la seguí hasta el garaje. Mientras buscaba a tientas la puerta lateral, tuve mi primera mirada real a ella. Sus manos estaban desgastadas, sus ojos tenían el agotamiento profundo de una madre a tiempo completo. Y había un leve olor a polvos de bebé y café apresurado. A veces es simplemente imposible tratar de hacer esto sola, suspiró, logrando una sonrisa cansada. Mi marido viaja tanto por su trabajo de consultoría. Rara vez está aquí durante la semana. La palabra marido, la mentira, pronunciada tan casualmente, aterrizó en mis oídos como un disparo. No solo estaba con él, creía que estaba casada con él. O al menos operaba bajo la pretensión de que era su pareja legítima. Mi lástima por ella se evaporó, reemplazada por un resentimiento frío y abrasador. Ella conocía su horario de viajes, sabía que se iba a menudo. Alguna vez se preguntó por qué solo visitaba los fines de semana. ¿Por qué nunca estaba disponible para los eventos escolares? ¿O David le había alimentado una narrativa completamente separada e igualmente manipuladora? Eso es duro, respondí, manteniendo un tono neutral. Consultores. Siempre en la carretera. ¿En qué línea de trabajo está él? Abrió la puerta, revelando una cocina cálida y soleada. Claramente el corazón de un hogar ocupado. Es un consultor de negocios senior. Mucha presión. Su nombre es David R. Pronunció su nombre con un afecto familiar que me heló la sangre. Dejé la caja dentro del vestíbulo. Miré alrededor rápidamente. Un dibujo de un niño con el nombre Liu y la distinta y extendida firma de David garabateada debajo estaba pegada al refrigerador. Un par de zapatillas de cuero cómodas y gastadas de David estaban ordenadamente junto al sofá. Esto no era un escondite, era un hogar. La forma en que dijo su nombre, la propiedad en su voz, fue la realización final de que no era solo una víctima. Era cómplice en la gestión de su universo alternativo. Pensé, la imagen de mis propias zapatillas sentadas junto a mi chimenea brillando en mi mente. Bueno, espero que se tome un tiempo libre pronto, dije, retrocediendo hacia la puerta del garaje. Te mereces un descanso. Gracias de nuevo, gritó Elena, genuinamente agradecida. Que tengas un buen día. Me fui conduciendo, el encuentro me dejó tanto asqueada como empoderada. Elena no era una adversaria para sentir lástima, era la beneficiaria de mi destrucción. David le había dado a esta mujer y a su hijo el tiempo, los días festivos y la seguridad financiera que me había robado. El sentimiento de humillación absoluta de ser la esposa idiota que sostenía la cáscara mientras él vivía su vida preferida fue abrumador. Pero la humillación también fue combustible. Ahora sabía que David no solo estaba engañando, estaba viviendo una vida paralela, completamente distinta y establecida. Mi venganza no podía ser un divorcio tranquilo, tenía que ser un desmantelamiento público del hombre respetable que presentaba al mundo, golpeando lo único que amaba más que a cualquiera de nosotras, su reputación profesional. La confrontación con Elena había solidificado mi camino hacia la venganza, pero antes del golpe vino el aguijón. Llegó en vuestro 10º aniversario de bodas, una fecha que David, el maestro estratega, no podía simplemente ignorar sin levantar grandes alarmas. Esta fue la prueba final e inevitable de su compromiso con su fachada principal, y su fracaso fue una humillación pública y dolorosa para Sofía R. Había hecho reservaciones en The Archway, el caro restaurante del centro donde David me había propuesto matrimonio por primera vez. Me vestí con cuidado, no por esperanza, sino por orgullo. Elegí el vestido de zafiro que siempre elogiaba, maquillándome con el mismo cuidado meticuloso que aplicaba para compilar mi evidencia. Parecía una mujer que celebraba un hito, no una mujer que se preparaba para la guerra. Llegué a las 7 p.m., en punto. Le dije al maître que mi esposo llegaba tarde debido a una llamada urgente de un cliente, repitiendo la mentira que David había perfeccionado durante una década. Me sentaron en nuestra mesa de esquina habitual y aislada. El aire a mi alrededor espeso, con el murmullo bajo de la conversación feliz y el tintineo de los cubiertos caros. Pedí una copa de vino blanco frío y esperé. Las 7:30 p.m. Revisé mi teléfono. Nada, sentí el primer goteo de ansiedad, pero rápidamente lo reprimí. Era un mentiroso profesional. No se arriesgaría al fracaso total. Las 8 p.m. El maître se acercó, su expresión de simpatía
Señora R., ¿puedo traerle algo de pan? ¿Hay algo que pueda hacer? Sonreí débilmente. No, gracias. Debería estar aquí en cualquier momento. La lastima en sus ojos era palpable. Los otros comensales, sintiendo el cambio, miraron discretamente hacia mi mesa. La celebración del aniversario se había transformado en un espectáculo público de espera. A las 8:15 p.m., mi teléfono vibró. No fue una llamada. Fue un mensaje de texto. Era de David. Mis manos estaban perfectamente firmes mientras lo abría David. Las 8:15 p.m. Sofá absolutamente terrible. Crisis de equipo con el grupo de Singapur. El lanzamiento está en peligro. Lo intenté todo. No puedo salir de la oficina. Lo siento muchísimo. Por favor. No esperes. Pide la langosta, envía la factura. A la firma. Te quiero. Nos vemos mañana. Un texto frío y genérico. No un mensaje de voz, no una llamada. Sino una cadena de excusas y mentiras tecleadas a toda prisa, fácilmente descartable. La audacia fue impresionante. Acababa de confirmar su ficticia mentira del inicio de Singapur. De acción de gracias reutilizándola para arruinar nuestro día más significativo, volví a mirar el texto. Te quiero. La palabra era hueca, una despedida rutinaria, completamente desprovista de significado. La humillación me invadió. Una ola hirviente que no tenía nada que ver con David y todo que ver con la audiencia, el personal compasivo, los clientes, que juzgaban y los 10 años de mi vida que había dedicado a este fraude. Mi respiración se cortó, pero no lloré. En cambio, una rabia pura y clarificadora se apoderó de mí. David no solo me descuidó, activamente eligió su otra vida sobre mí en el único día en que se suponía que debía honrar nuestro compromiso. Estaba con Elena, o al menos preparando su coartada de Singapur. Me puse de pie, empujando mi silla hacia atrás lentamente. El sonido se hizo eco en el silencio repentino alrededor de mi mesa. Caminé hacia la estación del Maitre D con la cabeza en alto. Disculpe, dije, mi voz clara y con alcance. La langosta estará bien, pero mi marido no se unirá a mí. Tuvo una emergencia con su otra familia. Me incliné, mi voz bajando a un susurro teatral que, sin embargo, atrajo la atención de las mesas cercanas. Parece que está demasiado ocupado, construyendo una vida en otro lugar como para siquiera enviar una excusa convincente. Por favor, cargue a la firma y dígale que le dije, feliz aniversario luego. Salí. El silencio que dejé atrás fue un testimonio del shock de la revelación. Cuando llegué a las pesadas y adornadas puertas, sentí un cambio profundo. La humillación había despojado el último barniz de lealtad. No solo había roto sus votos, sino que había usado mi orgullo como un escenario público para su traición. Caminé las 10 cuadras de regreso a mi coche, el aire frío de la noche como un bálsamo en mi rostro. Mi ira ya no era una emoción caótica. Era una intención armada. Quería ocultar su engaño en el anonimato de un texto de emergencia. Aprenderá que un solo mensaje de texto no puede deshacer una década de malicia calculada. Toda su preciosa reputación está ahora perdida, juré, el vestido de zafiro, sintiéndose de repente como la armadura de una guerrera. El tiempo de recopilar pruebas había terminado. El tiempo para la guerra estratégica estaba a punto de comenzar. La humillación del aniversario fue el catalizador, convirtiendo el plan de venganza táctico de Sofía R. en una estrategia definitiva para la destrucción total. Pasé la semana siguiente en un estado de intensidad controlada, puliendo mi evidencia, los resultados de ADN, los documentos hipotecarios, los condenatorios extractos de la tarjeta de crédito en un dossier conciso e innegable. La pregunta ya no era si lo expondría, sino donde la explosión infligiría el máximo daño que acabaría con su carrera. David, ajeno, había regresado a casa 2 días después del aniversario, trayendo no disculpas, sino joyas caras y un aire de agotamiento de mártir. Había jugado la carta del profesional sufriente al límite, confirmando su creencia de que su excusa había sido aceptada. Mantuve mi cortesía fría y distante, ahora habitando plenamente el papel de la mujer que creía haber apaciguado con éxito. La epifanía no llegó en el silencio de mi oficina, sino en las cámaras resonantes del mundo de David. Su firma estaba organizando una función corporativa de alto perfil, solo por invitación, una recepción tipo cóctel para celebrar sus éxitos anuales y honrar a los clientes clave. David, naturalmente, insistió en que asistiera.
Es crucial para la visibilidad, Sofía. Las apariencias importan, había dicho, sin darse cuenta de la ironía de las palabras que estaba pronunciando. Llegamos al local del centro. Un espacio opulento lleno de la élite financiera de la ciudad. Entré, colgada del brazo de David, proyectando la imagen de la pareja poderosa perfecta. David, en su elemento, recorría la sala, presentándome a sus socios y al presidente de la junta directiva, el Sr. Harrison, un hombre imponente con un apretón de manos como el hierro. Sonrió cálidamente. David, eres un activo notable para esta firma, verdaderamente de primer nivel, y siempre le digo a todos, es la base en el hogar lo que marca la diferencia. Asintió hacia mí. Sofía, debe ser el ancla. Agradecemos los sacrificios que haces por su éxito, especialmente con su exigente horario. Sabemos que está comprometido con su familia. Luego vino el comentario irrelevante. La frase que cristalizó todo mi plan. Puso una mano en el hombro de David y bajó la voz, saber que David también está gestionando una familia en crecimiento, además de estas cuentas complejas, ese compromiso, David, esa dedicación a sus seres queridos. Dice mucho sobre su carácter. El verdadero liderazgo comienza con cómo un hombre maneja su propia casa. La sonrisa de David se congeló. Sus ojos se movieron hacia mí. Un destello de terror puro y no adulterado visible solo por una fracción de segundo antes de que su máscara profesional volviera a encajarse. Gracias, señor, balbuceó David, tratando de desviar la conversación, pero se trata del equipo. El daño, sin embargo, estaba hecho. Miré del Sr. Harrison, que claramente creía que David tenía una familia, grande y única, a David, cuyo rostro estaba pálido bajo su encanto practicado. El Sr. Harrison no estaba felicitando a David por su gran familia nuclear. Estaba haciendo referencia a la mentira que David había alimentado a sus superiores para explicar sus frecuentes desapariciones de fin de semana y su necesidad de flexibilidad para trabajar desde casa. David había apalancado la existencia del niño, Leo, y su compromiso con Elena como prueba de su dedicación a la responsabilidad a su empresa. Había utilizado su traición como un activo profesional. Había monetizado su infidelidad, no solo me mintió a mí, le mintió a toda la firma. Usando su segunda vida como una insignia de honor para ganar confianza y ventaja profesional, me golpeó. La comprensión con la fría fuerza de un peso que cae. Esta fue la epifanía, la mayor vulnerabilidad de David no era su matrimonio, sino la integridad que vendía a sus clientes y a la junta. Si creían que era un hombre de familia, era digno de confianza. Si descubrían que era un fraude. Un hombre que manejaba dos familias simultáneamente mientras robaba tiempo y recursos de la empresa para hacerlo, su carrera cuidadosamente construida y multimillonaria colapsaría instantáneamente, supe. Entonces, donde tenía que ocurrir la exposición, en un evento corporativo importante, frente al señor Harrison, los socios senior y la prensa que ocasionalmente cubría estas galas. No enviaría a un abogado. Enviaría un dossier que caería en el regazo de la única persona que podía despedirlo unilateralmente e iniciar una auditoría interna completa. El señor Harrison. Mi venganza ya no se trataba de un cierre personal, se trataba de garantizar que su reputación profesional, lo único que realmente valoraba, fuera completamente destruida. Sonreía David. Un gesto frío y vacío que él malinterpretó como apoyo conyugal. La fase de ejecución estaba programada para comenzar. La recepción corporativa le había proporcionado a Sofía R. el objetivo perfecto. El señor Harrison, presidente de la junta directiva. La carrera de David era su verdadero corazón. Y ahí era donde golpearía la venganza. El tiempo de la sutileza había terminado. Mi meticulosa recopilación de evidencia ahora tenía un propósito singular y devastador, ser entregada a la única persona cuyo juicio profesional importaba, no a las quejas emocionales de su ex esposa. Mi plan fue diseñado con precisión, aprovechando mi conocimiento de la logística de su oficina. El Sr. Harrison tenía una pequeña oficina privada altamente segura en el último piso de la firma, inaccesible para todos, excepto su asistente personal, Susan. Una mujer amable y mayor que había conocido varias veces en funciones de la compañía. Susan era la vulnerabilidad de David. A menudo le confiaba documentos sensibles y favores, confiando en su fiabilidad. Dediqué las siguientes 48 horas a finalizar el dossier. Organicé la evidencia en 3 secciones. 1.
El incumplimiento fiduciario, copias de los documentos hipotecarios de Maplewood con la firma de David, mostrando un compromiso financiero significativo no autorizado que desvió tiempo y fondos de nuestras cuentas conjuntas y, potencialmente, de sus gastos corporativos. Había cobrado 2 vuelos de emergencia a Boston que se correspondían directamente con la fecha de cierre de Maplewood 2. El incumplimiento de integridad, los resultados de la prueba de paternidad de Liu de R, junto con la póliza de seguro de vida, nombrando a Elena M. y Liu como beneficiarios. Esto demostró la existencia de la familia en crecimiento sobre la que había mentido a la Junta para asegurar flexibilidad profesional. 3. El fraude del calendario, capturas de pantalla del inicio de Singapur de Acción de Gracias en el calendario compartido, yuxtapuestas con el memorando interno de la compañía que confirmaba el cierre de la firma. Esto demostró que estaba fabricando crisis profesionales de alto riesgo para cubrir su vida personal. Compilé las 3 secciones en una elegante cartera de cuero negro, asegurándome de que cada página estuviera meticulosamente organizada y etiquetada. Con desapego clínico, no había editorializaciones ni carta personal, solo los hechos fríos y duros. La página del título simplemente decía Auditoría Interna, David R. Revisión de Integridad y Fiduciaria. El miércoles siguiente, David estaba en uno de sus largos días de viaje. Conduje al centro, cronometrando mi llegada perfectamente. Para las 11:30 am, el momento exacto en que Susan tomaba su pausa diaria para el café, me coloqué cerca del vestíbulo del ascensor, esperando. Cuando Susan salió, llevando su taza de viaje gastada, me acerqué a ella, sonriendo cálidamente. Susan, eres un salvavidas. Tenía prisa por llegar al centro y David acaba de llamar. Dijo que necesita desesperadamente que esta cartera llegue directamente al escritorio del señor Harris antes del almuerzo. Son los documentos finales para la presentación de Cine. Dijo que el contenido es altamente sensible y no puede pasar por la sala de correo. Le entregué la cartera negra. Parecía profesional, sustancial y totalmente rutinario para el mundo de alto riesgo de David. Susan frunció ligeramente el ceño, ajustándose las gafas. Oh, David, nunca me da un descanso. ¿No puede enviarme el resumen por correo electrónico? Lo sé, me compadecí suavemente, bajando la voz. Estaba furioso. Algo acerca de necesitar los originales en papel para que el señor Harris firmara. Personalmente dijo que tiene que estar en su escritorio, no en su bandeja de entrada. Hice una pausa, encontrando su mirada con una intensidad fingida. Hizo hincapié en que esto es extremadamente sensible, Susan. Nadie más debe verlo. Solo el señor Harris. Mi uso de la autoridad de David y el énfasis en la confidencialidad de la firma activaron inmediatamente su sentido de deber profesional. Susan suspiró, su molestia momentánea reemplazada por su lealtad arraigada a la firma. Está bien. Querida, dile a David que me ocuparé de ello. Se guardó la cartera debajo del brazo y se dirigió de nuevo hacia los ascensores de la oficina privada del presidente. Vi cómo se cerraban las puertas del ascensor, sintiendo una ola de euforia helada. La entrega anónima de documentos estaba completa. El destino de David estaba sellado por su propia arquitectura profesional y su dependencia del mismo sistema que había defraudado. Conduje a casa, dejando un mensaje de voz para David esa noche, anunciando la calma antes de la tormenta. Solo quería que supieras que entregué la cartera que me pediste que le diera a Susan hoy. Parecía muy importante. Todo está resuelto. La belleza de esto, pensé, sonriendo por primera vez en meses, es que no podrá distinguir mis acciones genuinas de sus demandas ficticias. Asumiría que había entregado algún documento corporativo genuino, sin darle motivos para entrar en pánico antes de la explosión. El señor Harris pronto abriría una cartera que contenía no un plan de negocios, sino el plano de la destrucción moral y profesional de David. El movimiento final estaba programado, la revelación pública, cronometrada perfectamente para asegurar el máximo impacto. La gala benéfica anual de la firma siempre era el pináculo social del año, un escaparate de prestigio y filantropía. Este año fue el escenario elegido para el acto final de Sofía R. La cartera negra había estado con el señor Harris durante 3 días. El silencio resultante fue ensordecedor.
una señal segura de que el material era tan volátil que requería secreto total y cuidadosa consideración legal. David, mientras tanto, estaba completamente ajeno, atribuyendo la repentina e inusual tranquilidad de la firma al estrés previo a la gala. Llegué al lugar. Un magnífico salón de baile cubierto con sedas y cristal, con un vestido que no era solo hermoso, sino imponente, escarlata intenso, elegido para asegurar que no pudiera ser ignorada. David ya estaba allí, posicionado junto al señor Harris ni varios socios senior. Su mano en mi espalda baja, interpretando el papel del esposo devoto. Por última vez, la atmósfera era eléctrica, densa, con poder y dinero. David me presentó a un inversor con una suave confianza que me dio ganas de vomitar. Esta es mi esposa, Sofía. Mi roca. Ella maneja todo en casa para que yo pueda concentrarme en su cartera. Señor, sonreí, una sonrisa pequeña y escalofriante, y le di al inversor un lento asentimiento. Su necesita bastante organización, dije, para gestionar todos los compromisos de David, especialmente los privados. El agarre de David se tensó imperceptiblemente en mi espalda. El momento llegó durante la subasta principal, justo después de que el señor Harrison subiera al escenario para pronunciar sus tradicionales comentarios sobre integridad y confianza. La sala estaba en silencio, todos los ojos centrados en el presidente. El señor Harris se aclaró la garganta. No miró a David. Su voz, generalmente resonante con autoridad de sala de juntas, era mesurada y sombría. Señoras y señores, antes de continuar con la subasta, tengo un anuncio no programado. Esta firma se enorgullece de los valores fundamentales, de la confianza y la responsabilidad. Estos valores son innegociables, particularmente entre nuestro liderazgo senior. Creemos que el liderazgo comienza con la integridad, tanto profesional como personal. David estaba radiante, tomando un sorbo de champán. Asumiendo que esto era el preludio de un premio, el señor Harris continuó, su mirada recorriendo la sala, finalmente deteniéndose en la sección donde David y yo estábamos lamentablemente. Recientemente hemos descubierto evidencia de un incumplimiento profundo e inaceptable de estos valores centrales por parte de un consultor senior. Este individuo ha apalancado la reputación y los recursos de la firma para financiar y ocultar una doble vida engañosa, fabricando crisis de alto riesgo para cubrir sus asuntos personales y demostrando un fracaso catastrófico de integridad tanto para su familia como para esta institución. El salón de baile descendió a un caos susurrante, a David se le derramó una gota de champán, su rostro instantáneamente se puso ceniciento. Trató de reírse, volviéndose hacia un socio. ¿De qué está hablando? El señor Harris se agachó y recogió un objeto familiar, la cartera de cuero negro. La sostuvo para que la sala la viera. La evidencia, que ha sido meticulosamente compilada, incluye resultados verificados de paternidad, documentos hipotecarios de una segunda casa secreta y entradas de calendario corporativo fabricadas. Estas acciones constituyen un abuso grave de confianza y un uso indebido del tiempo de la empresa y la identidad profesional. No necesitaba decir el nombre, todos sabían que David era uno de los viajeros más notorios de la firma. Con efecto inmediato, anunció el señor Harris, su voz resonando con finalidad. El señor David R. ha sido despedido de todas sus funciones con causa. Además, se iniciará una auditoría completa para evaluar el alcance de sus incumplimientos financieros y contractuales. Esta firma apoya a los traicionados por el engaño. El mundo pareció girar en cámara lenta, todos los ojos se dirigieron del escenario a David. Estaba paralizado, su boca ligeramente abierta, la comprensión del alcance total y aplastante de la venganza, golpeándolo como un golpe físico. Trató de hablar, pero solo se escapó un jadeo desesperado. De repente, la voz de una mujer cortó el silencio aturdido. Era Elena. Ni siquiera la había visto entrar en la sala. Estaba cerca de la entrada, vestida con un simple vestido de cóctel, sosteniendo al niño pequeño de cabello rubio, Liu, en su cadera. Ella había recibido un paquete de información detallado similar. No de mí, sino de una entrega calculada y anónima. Y claramente había llegado buscando respuestas. La voz de Elena era cruda de dolor y ira. David, ¿de qué está hablando? ¿Una segunda casa? ¿Cuáles son estas mentiras que me dijiste sobre tu esposa? Me dijiste que estabas divorciado. La cabeza de David se movió entre el señor Harrison, los socios senior horrorizados, Elena y, finalmente,
Su carrera, su imagen pública y toda su segunda familia habían convergido en un solo lugar, colapsando en una ruina espectacular. Intentó hablar, pero solo un jadeo desesperado escapó. Me alejé de él, mi vestido escarlata un marcado contraste con su repentina y visible derrota. Capté la mirada del Singe Darrisoni, le di un solo y definitivo asentimiento. Yo había presentado la verdad, y él había ejecutado la justicia. Mi venganza estaba completa. David estaba parado en medio del salón de baile, arruinado profesionalmente, expuesto personalmente y absolutamente solo. Las secuelas inmediatas de la gala fueron un caos vertiginoso de luces intermitentes, conversaciones legales en voz baja y los penetrantes y desconsolados lamentos de un niño desconcertado. David, finalmente liberado de la camisa de fuerza de su fachada, fue escoltado por seguridad, murmurando amenazas y negaciones incoherentes. Elena estaba flanqueada por dos mujeres del Departamento de Recursos Humanos de la firma. Su shock dando paso a preguntas frenéticas y enojadas. Sofía R., sin embargo, se mantuvo aparte, bañada en la luz fría que se reflejaba en los candelabros de cristal, observando los restos de sus dos vidas. A la mañana siguiente, el silencio en nuestro hogar impecable y moderno era un lujo pesado y desconocido. David se había ido, sus posesiones ya estaban siendo inventariadas por mi equipo legal recién nombrado. Me senté en el sofá, el mismo donde había leído sus noticias de negocios, y finalmente me permití sentir la totalidad de los últimos 6 meses de supresión emocional. No fue el triunfo lo que me llenó, sino un agotamiento tranquilo y doloroso. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era mi propia vida. Mi abogado fue eficiente. Dado el innegable rastro de papel y la naturaleza pública de la exposición, el apalancamiento de David era cero. El divorcio fue rápido, indoloro y completamente unilateral. Se vio obligado a perder casi todos sus activos líquidos, sus acciones, y una parte significativa del capital de la casa principal. Principalmente porque su intento de financiar una segunda vida secreta constituyó un fraude financiero contra nuestro patrimonio conyugal. La casa de Maplewood, ahora un punto de ignición de humillación para Elena, también fue incautada por la auditoría y vendida para pagar los gastos de la firma, dejando a David y Elena a la deriva financieramente y públicamente en desgracia. Vi a Elena solo una vez más, en los pasillos estériles del juzgado. Parecía mayor, más dura, despojada de la ingenua domesticidad que había presenciado en Maplewood. Me miró, no con odio, sino con una profunda y amarga tristeza. Me di cuenta entonces de que, si bien yo había elegido vengar una traición calculada, a ella simplemente le quedaba navegar por el daño colateral de un hombre que amaba el control más de lo que nos amaba a cualquiera de nosotras. Sentí una oleada de empatía inesperada, la única emoción genuina que me había permitido toda la terrible experiencia. No busqué contacto con David. Su castigo no fue la pérdida de dinero, sino el destrozamiento de su identidad. Perdió su firma, su reputación y el respeto cuidadosamente curado de sus pares, las únicas cosas que realmente valoraba. Se convirtió en una historia de advertencia susurrada en las salas de juntas. Un paria en su propio mundo profesional. Pasé las siguientes semanas limpiando, no físicamente, sino emocionalmente. Volví a pintar el estudio donde había compilado el dossier, convirtiendo mi sala de guerra de nuevo en un estudio de diseño funcional. Vendí los muebles caros e impersonales que David había insistido en tener, reemplazándolos con piezas cómodas y ligeramente excéntricas que reflejaban mi gusto. Una noche, encontré la fotografía desvanecida, la única prueba que lo comenzó todo, metida en la parte trasera de mi propia cartera. La saqué, mirando la imagen del niño sonriente, Liu. Él era el único verdadero inocente en toda esta catástrofe. No destruí la foto. En cambio, la coloqué cuidadosamente dentro de una caja de documentos, sellada y etiquetada, un recordatorio de que el costo de la integridad no tiene precio. No busqué venganza para recuperarlo, lo hice para recuperar mi realidad. Reconstruí mi base, no en sus promesas, sino en mi propia verdad inquebrantable, reflexioné. El sonido de mi propia voz en la casa tranquila era una garantía. La experiencia había desprendido mi ingenuidad, sí, pero había templado mi fuerza. Ya no era la esposa solidaria y cómoda. Yo era Sofía R., la profesional calculadora que aseguró su propia justicia. Estaba libre, no solo de David, sino de la mentira. El año que siguió fue de reconstrucción tranquila y profunda.
Dejé mi trabajo freelance corporativo y dediqué mi energía a lanzar mi propia firma de diseño boutique, especializada en recuperación de marcas, una oscura ironía que a menudo apreciaba. Mi enfoque era muy agudo, impulsado no por la amargura, sino por la feroz satisfacción de la autosuficiencia. Cambié las cerraduras, el aroma de la casa y el color de la pintura. La casa se convirtió en mía, llena de luz, paz y mis propias elecciones ocasionalmente. Vi pequeñas actualizaciones en línea sobre el destino de David, empresas de consultoría fallidas, demandas y un deslizamiento general hacia la oscuridad profesional. Estaba exactamente donde pertenecía, en la periferia. Despojado del prestigio que había enmascarado su bancarrota moral, se vio obligado a confrontar la pequeña y poco glamurosa realidad de sus consecuencias. Mi cierre no fue un momento explosivo de alegría, sino una calma profunda y asentada. Había honrado mi sentido de autoestima. Había defendido a la esposa traicionada, a la pareja defraudada y a la mujer que merecía la verdad. Mi vida era finalmente, inequívocamente, mi fin de la historia. Justicia cumplida. Ese fue el sonido del desmoronamiento de la vida perfectamente construida de David R. y la tranquila satisfacción de la libertad final de Sofía R. Necesitó precisión, estrategia e inmensa fuerza para recuperar su verdad. Pero no solo sobrevivió a la traición, ingenió su propia justicia poética. ¡Qué viaje! Si esta historia de venganza calculada y el desmantelamiento de un engaño masivo te dejó aturdido, entonces por favor haz dos cosas por mí ahora mismo. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Presionar ese pequeño icono de campana asegura que nunca te pierdas un momento de drama de alto riesgo como este. Ahora, para la conversación real, ¿cuál fue el momento más satisfactorio del plan de Sofía? ¿Fue la entrega anónima de documentos? ¿O la exposición pública en el salón de baile? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Sofía fue demasiado lejos. ¿O la aniquilación total era la única forma de darle una lección final a David? Leo cada comentario y quiero escuchar tu juicio. Y finalmente, si conoces a alguien que necesite un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, o simplemente ama un plan de venganza meticulosamente ejecutado, comparte este video con ellos. Tenemos historias aún más intensas de traición y regreso esperándote la próxima semana. Gracias por ver y te veo en la siguiente.